una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Bienvenidos al estudio doctrinal de este día viernes. Les saluda la Iglesia de Cristo en Vía Alemania, a todos ustedes, hermanos en Cristo, de otras iglesias de Cristo en Nicaragua, a ustedes también, a nuestros amigos, a nuestras amigas que están sintonizando este programa, o les ha llegado, ¿verdad?, este video, este estudio, para poder aprender más, escudriñar más de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. La Iglesia de Cristo tiene como propósito anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar y enseñar la doctrina de los apóstoles, la doctrina que Cristo les reveló a ellos a través del Espíritu Santo, el Nuevo Testamento. Ese es el énfasis en el cual nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad?, a la hora de transmitir el mensaje de Dios. Vamos a elevar una oración para que Dios bendiga el estudio doctrinal que vamos a realizar en esta ocasión. Oremos. Padre eterno, nuestro Dios, nuestro bendito Señor, te agradecemos por esta bella oportunidad que nos das para escudriñar tu palabra, esta bella oportunidad para cantarte alabanza y reconocer lo grande, lo poderoso que eres y el amor con el cual usted nos ha amado. Padre de la gloria, recibe pues esta alabanza, esta pequeña adoración. Sé nuestro invitado de honor en esta actividad, en este estudio espiritual. Dirige, Señor, el estudio, que podamos hablar donde tu palabra hable y callar donde tu palabra calle. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Entonaremos la alabanza que se titula Mi ser alaba al Señor. Cantemos. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor. Grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Amén. Alabado sea el nombre excelso y precioso de nuestro Dios. Bien, hermanos, ya hemos puesto en las manos de Dios este estudio, le hemos alabado con esta pequeña alabanza y ahora vamos a continuar con el tema que iniciamos el viernes pasado, como es acerca el tema, el cristianismo no denominacional. Cristianismo no denominacional. Hacíamos la pregunta la semana pasada acerca de ¿a qué denominación pertenece usted? Le pueden hacer la pregunta, que nos la han hecho también a nosotros. Cuando andamos predicando el Evangelio, decimos somos miembros de la Iglesia de Cristo. Inmediatamente viene y surge la pregunta de las personas que lógicamente vivimos en un mundo lleno de confusión religiosa. Es algo lamentable y triste, pues tenemos que reconocerlo, que hay mucha confusión religiosa y una de las razones de esa confusión es porque no se entiende bien ese término que aplican, ese denominacional. Entonces nos preguntan y dicen, ¿a qué denominación pertenece usted? ¿A qué denominación pertenece usted?
Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el libro de los Hechos, capítulo 2, y se menciona el inicio de la iglesia, en aquella época, ¿a qué denominación pertenecían los cristianos o los que fueron bautizados aquel día de Pentecostés? ¿A qué denominación pertenecían? La Biblia no habla de ninguna denominación. La Biblia dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. La iglesia, dice, el Señor añadía a la iglesia. ¿A qué denominación pertenecían esos cristianos? A ninguna, porque no existía ninguna denominación, existía una sola iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Si aquellos hermanos, si aquellos primeros cristianos, como fueron llamados, aquellos discípulos que fueron salvos, que fueron añadidos a la iglesia, no pertenecieron a ninguna denominación, de la misma manera podemos hacerlo hoy. Resulta para algunos una tarea totalmente difícil, imposible, que hoy en día podamos nosotros nada más ser cristianos, solamente cristianos, y no llevar algún tipo de denominación u otro nombre. ¿Podemos nosotros realmente ser cristianos nada más? La Biblia dice que sí se puede, porque así era en el primer siglo. Tenemos nosotros que imitar entonces ese hermoso ejemplo de nuestros hermanos en el primer siglo. La Biblia, en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, condenó el denominacionalismo, el sectarismo, las divisiones en sectas o en grupos, en partidos. Fue condenado de una manera clara, diáfana, de parte del apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 y al versículo 13, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, para que veamos que no era algo agradable para el Señor, para la iglesia en aquella época, hablar de algún tipo de denominación. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 13. Dice así la Escritura. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Note bien la exhortación del apóstol, la amonestación del apóstol, para que todos estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Jesucristo tiene denominaciones, varios grupos distintos, varias sectas? Así dice el apóstol Pablo. ¿Acaso la iglesia está dividida en sectas, en divisiones de diferentes nombres, con diferentes apellidos? Entonces la persona a la cual les comentaba al comienzo, que le llegamos a predicar el evangelio, o sea, andamos casa por casa, nos decía, ustedes son iglesia de Cristo, ustedes son cristianos, pero ¿de qué denominación? ¿Cristianos qué? Decía. Cristianos protestantes, cristianos católicos, cristianos pentecostales, cristianos adventistas, y comenzó aquella persona. Permítame decirle, hermano y amigo, que durante ese tiempo, cuando el apóstol Pedro predicó ese sermón allá en el primer siglo, cuando la iglesia estaba comenzando, todos eran llamados cristianos. Y se menciona la iglesia. No se menciona un nombre, porque no había necesidad de distinguirla entre otra, porque solamente había una sola iglesia. No había necesidad de ponerle nombre, sino que la Biblia describe a través de varias relaciones, a través de varias ilustraciones, ya lo vamos a mencionar, cómo describe Dios, la iglesia, la relación entre Dios y su pueblo. Pero en el primer siglo el apóstol Pablo condenó el denominacionalismo, las divisiones. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Esa fue la exhortación, esa fue la amonestación.
En honor a la verdad, entonces, la iglesia durante los primeros 100 años, durante los primeros 50, 100 años de historia, no tenía un nombre propio. No tenía un nombre propio, porque no existían diferentes clases de iglesia. Es decir, no necesitaba tener un nombre propio, porque no habían otras con las cuales comparar. Solamente había una sola. Un solo movimiento, un grupo, a cuales llamaban cristianos. Anote perfectamente, anote usted esta idea en su mente, en su cuaderno. La iglesia en realidad, en el primer siglo, no tenía un nombre propio. ¿Por qué? Porque no existían diferentes clases de iglesias que necesitaban diferenciarse la una de la otra, como hoy en día. Tienen que tomar diferentes nombres para diferenciarse del que está en la esquina, del que está al otro lado. En el barrio, a veces en el mismo barrio, en la misma calle, hay 3, 4 iglesias. Y todas dicen ser cristianas, y todas dicen hablar de Dios. Pero lo que nos llama la atención son los diferentes nombres, diferentes formas de denominarse o de llamarse. Entonces, en el primer siglo, la iglesia solamente hablaba de, en Hechos 2:47, la iglesia. Ya lo leímos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Ahora, veamos el capítulo 5 de Hechos, versículo 11. Ya leímos, bueno, lo dije de memoria, Hechos 2:47. Hechos 5:11, ese no lo sé de memoria, dice así. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Cuál iglesia? Ahí no dice, sería iglesia pentecostal, sería iglesia católica, sería iglesia evangélica. Y recuerde que todos estos nombres, iglesia católica o evangélica o protestante, son términos que no lo habla el Nuevo Testamento. El término católico significa universal, la iglesia universal, pero eso es otra forma de describir que la iglesia tiene un alcance universal. Pero eso es otra cosa, describe la acción de la iglesia. Pero aquí vemos nosotros que no se le llamó así, se decía iglesia nada más. Y vino, dice, gran temor sobre toda la iglesia. Capítulo 8, versículo 1, dice así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Pero no especifica, algunos quisieran que ahí dijera iglesia luterana, iglesia adventista, iglesia anglicana, iglesia presbiteriana y cosas por el estilo. No dice así. ¿Por qué no lo dice así? Porque no había necesidad de diferenciarse con otro movimiento, porque no existían otros movimientos. Solamente había una sola. Por eso es que no tenía un nombre propio, porque no había necesidad de diferenciarla con otra o con otro. Sí, la Biblia, el Nuevo Testamento, usa diferentes términos para referirse a ese grupo de salvos, a ese grupo de personas, pero esos términos que utiliza el Nuevo Testamento son descripciones de relación, no son meramente nombres, sino que son descripciones de una relación que tiene Dios, de una relación que hay entre Dios y el hombre. Un hombre puede ser al mismo tiempo hijo, esposo y padre. ¿Sí? Así es. Puede ser esas tres cosas. Es la misma persona. Yo puedo ser padre, esposo, hijo, hermano y otras funciones más. La misma persona. ¿Verdad? Pero, sin embargo, eso no quiere decir que sean diferentes individuos. No es la misma persona. De la misma manera, la Biblia utiliza varias descripciones y dice, la iglesia se habla el cuerpo de Cristo, el reino de Cristo, el reino de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, ya lo mencioné. Pero todas esas descripciones no son diferentes iglesias. Así cuando se dice que mi persona, yo soy padre, yo soy hermano, yo mismo soy hijo también, soy esposo, soy padre, son diferentes funciones que yo desempeño o que usted desempeña. Así que cuando la Biblia utiliza ciertos términos que describen una relación entre Dios y el hombre, no son nombres propios,
lo que son formas como nosotros podemos entender esa relación que hay entre Dios y el hombre. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice y habla del reino de Cristo, la palabra reino nos está dando un concepto, nos está explicando algo, nos está enseñando algo, el reino de Cristo. Significa de que si es un reino, están los súbditos y que hay un rey y que los súbditos obedecen a ese rey, a esa única autoridad. Hay un rey y están los súbditos que obedecen a ese rey. La Biblia también utiliza la palabra cuerpo, en donde todos nosotros somos miembros de ese cuerpo y tiene una sola cabeza, que es Cristo. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo Jesús. Indica unidad. La palabra reino da a entender esa relación que tenemos entre nosotros con Dios, en donde se expresa autoridad. Anótelo, la palabra reino indica que el Señor tiene toda autoridad, que nosotros estamos bajo esa autoridad. Es una autoridad bajada del cielo, directa, de arriba hacia abajo, vertical. Dios ordena, Él es el que manda, Él es el que gobierna. Ahora, la palabra cuerpo indica unidad. Eso es lo que está describiendo. Cuando la Biblia habla y dice el cuerpo de Cristo, no es que es otro movimiento, no es que es otra iglesia, no es que es otro grupo religioso, no es la misma. Lo que está enseñando con la palabra cuerpo está hablando de unidad. Unidad. Quiere decir que todos los cristianos estamos unidos todas las partes del cuerpo, al cuerpo, a la cabeza, y luego las partes del cuerpo obedecen lo que la cabeza ordena. Unidad. Eso expresa la palabra cuerpo, que hay una unidad. Somos diferentes miembros, pero es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo, una sola cabeza. La Biblia también habla de la casa de Dios. El Nuevo Testamento, la casa de Dios, Hebreos 3:6. ¿Será esa otra iglesia? ¿Esa es otra iglesia, casa de Dios? No, es la misma iglesia, la casa de Dios. Pero note bien que son términos que describen una relación con Dios. Casa significa familia. Familia. Reino indica autoridad. Cuerpo indica unidad. Casa significa familia. Significa una unidad. En este caso, de un miembro que están enlazados, unidos por lazos de sangre. ¿Y cuál sangre? La sangre de Cristo. Y es por medio de la sangre de Cristo que nosotros venimos y nacemos en una familia. Es por medio del bautismo que nosotros nacemos de nuevo en una familia, en donde tenemos un padre y donde tenemos un hermano mayor. Y todos nosotros somos hermanos. Todos los cristianos somos hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor y tenemos un padre. Así es una forma de describirnos. Son términos que describen la relación que nosotros tenemos y amamos a Dios Padre. Y cuando estamos en angustia, en dificultades, en problemas, Él nos ayuda, Él sustenta. Eso indica la palabra familia, casa, hogar. Él sustenta, Él cuida, Él dirige a su familia. Y de último tenemos el término Cristo, se llama Iglesia de Cristo. Indica propiedad de Cristo. La iglesia es de Cristo, es propiedad. Él es el dueño. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? ¿A Pablo o a Silas? ¿A quién le pertenece? A Jesucristo. A Él nada más. Veamos ahora un poquito acerca del nombre cristiano. El nombre cristiano. ¿Es posible hoy en día ser cristiano nada más? La Biblia dice que sí se puede. Porque si lo fueron ellos, también lo podemos hacer nosotros. Si a ellos se les llamó así de esa manera, también lo podemos hacer nosotros. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 2, y el capítulo 65, versículo 15, había profetizado acerca de un nombre nuevo que iba a venir. Un nombre nuevo. Ese nombre nuevo que fue profetizado por Isaías en esos capítulos. Vamos a leer uno nada más de esos, de los dos, el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 2. Isaías 62, 2.
Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. El nombre nuevo. No es un apodo. No es un apodo, sino que es un nombre planeado por Dios y pronunciado sobre los discípulos, después que los gentiles fueron convertidos al Evangelio. Mire que el nombre no se le dio, un dato muy especial, muy interesante es que el nombre cristiano no le fue dado a la iglesia, a los miembros de la iglesia, hasta que los gentiles comenzaron a formar parte de la iglesia. Porque en sus primeros años, en los primeros 10 años, la iglesia era 100% judía. Los que se bautizaron el día de Pentecostés, todos eran judíos. Y de ahí eran judíos los que se convertían. Fue hasta que se bautizó Cornelio, ahí inició la predicación a los gentiles y los gentiles comenzaron a formar parte de la iglesia. Entonces fue hasta que los gentiles comenzaron a formar parte de la iglesia que a la iglesia se le llamó, a los cristianos se les llamó cristianos. Veamos Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor. 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Note bien, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, es decir, a los que no eran judíos, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Palabra de Dios. Gran número creyó y se convirtió al Señor. De tal manera que en Antioquía ya no solamente habían judíos en la iglesia, sino que también se habían anexado los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Ahora leamos el versículo 26. De ahí mismo, el mismo capítulo. Y se congregaron allí todo un año. ¿A dónde se congregaron? En Antioquía, donde habían judíos y gentiles, en Antioquía. Y se congregaron allí todo un año, dice, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí fue donde por primera vez se les llamó cristiano. Pero note bien que el nombre cristiano no fue dado como un apodo. El nombre cristiano no fue dado como una burla, como un sobrenombre. No fue así. A diferencia de otros nombres, como por ejemplo el de Galileos. A los discípulos, allá en Hechos 2:7, Hechos capítulo 2, versículo 7, se les llamó Galileos. Se les decía Galileos por su forma de hablar, porque del lugar donde venían y otras características, pero esa era una manera como ellos los conocían, de Galilea. También se les llamó nazarenos. Hechos capítulo 24, versículo 5. Pero eran términos que indicaban desprecio, como en forma de burla, desprecio, de burla. Pero el nombre cristiano de ninguna manera fue usado así de esa manera, sino que era un nombre que honraba, que glorificaba a aquel que había dado la vida por ellos, por nosotros, por los apóstoles, por los discípulos y por todo el mundo. Entonces, es algo totalmente distinto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Ese es lo principal, glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, no dice evangélico, protestante, metodista, presbiteriano, luterano, dice cristiano. Todos estos nombres que acabo de mencionar no existían en esa época. Eso surgieron mucho tiempo después con la apostasía. Los líderes de la iglesia se fueron apartando de la verdad y del patrón que Dios les había dejado, el patrón bíblico. Ahí en Hechos 26, 28, cuando el apóstol Pablo le predicaba a Agripa, él le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Lea usted en Hechos capítulo 26, versículo 28.
Anótelo, si no lo haya rápido, anótelo, o luego vuelva a poner el video o déle retroceso para que lo vuelva a escuchar. Entonces esa es la ventaja de tener el video. 26, 28, dice el escritor. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le predicó a ese rey. ¿Y qué le dijo a Agripa? Por poco me convences para hacerme evangélico. Por poco me haces pentecostal. Por poco me haces luterano. Por poco me haces testigo de Jehová. Por poco me haces cualquier otro nombre. No, le dice, por poco me convertí en cristiano. Porque eso era lo que el apóstol Pablo quería hacer cuando predicaba. Quería convertir a la gente en cristianos. En cristianos. Quiero finalizar en este pequeño estudio, en esta ocasión, a través de una ilustración que perfectamente nos va a ayudar a poder entender lo que estamos hablando. A través de esta ilustración. Se dice que en una ocasión estaban reunidos varias personas que habían sido curados por el Señor de su ceguera. Habían sido ciegos. La Biblia habla, por cierto, en los evangelios, de que el Señor curó a muchos ciegos. Había, por ejemplo, aquel ciego que el Señor lo había curado haciendo lodo, escupió en la tierra e hizo lodo. Y entonces estaban ahí, el otro que había sido curado cuando el Señor puso sus manos, el otro que había sido curado cuando el Señor oró por él. Y entonces estaban conversando y el que había sido curado por medio de una oración le decía al otro, eso de ser curado de tu ceguera, decía él, por medio del lodo, realmente eso no me parece. Eso debe ser algo desagradable por medio del lodo. A mí el Señor no me curó así, le decía aquel ex ciego. A mí el Señor hizo una oración, en mi caso el Señor oró por mí, ¿verdad? Y entonces yo fui curado de mi ceguera. El otro no, el otro defendía y decía, no, es que a mí el Señor me sanó de esa manera, hizo lodo, ¿verdad? Y me mandó a que me lavara. Esa fue la forma como el Señor me curó. Y en eso, mientras ellos estaban hablando de la forma como Dios, como Jesucristo los había curado, llegó otro ex ciego y dijo, no, a mí el Señor, dijo este hombre, me curó poniendo sus manos en mis ojos, me impuso las manos. Y estaban discutiendo y al final no se pusieron de acuerdo. Y entonces vino el hombre que había sido curado por medio del lodo, estableció su propia iglesia, la iglesia de los lodistas, en donde estos hacían énfasis en sanar a las personas haciendo lodo. Aquel ciego que había sido curado por medio de la oración estableció su propia iglesia, la iglesia de la oración, en donde hacían énfasis a que la oración es la única forma de curar. Y también el tercero hizo su propia iglesia, la iglesia de los que imponían las manos, en donde el mayor énfasis de esa iglesia era que para curar se debía imponer las manos. Todos estos hombres, todas estas personas establecieron su iglesia. Sin embargo, todas estas personas obviaron lo más importante. Perdieron de vista lo más importante. Se enfocaron en el lodo, se enfocaron en la imposición de las manos, se enfocaron en la oración, se enfocaron en esas cosas, pero no se enfocaron en quién los curó, en quién los sanó. Hoy en día muchos, no hoy, desde hace cientos de años, muchos han formulado, han creado, han establecido iglesias, pero olvidaron un hecho especial. ¿Qué? ¿Qué es lo que olvidaron? Establecieron diferentes movimientos religiosos, diferentes nombres, diferentes tradiciones, se olvidaron del más importante, de quien los sanó, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, del Salvador del mundo. Es ahí donde nosotros debemos poner nuestro énfasis, en Jesucristo. La iglesia es de Cristo y nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Dios bendiga su santa palabra. Bien, vamos a finalizar este pequeño estudio por medio de otra alabanza, otro corito muy precioso, que dice de la siguiente manera: la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Ya que estamos hablando de este tema, vamos a entonar esa alabanza, la iglesia
de Cristo. Cantemos. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza que con sangre nos compró. Proclamamos nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Amén. Somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Bien, nos despedimos en esta ocasión por medio de una oración, pero no sin antes recordarles, amigos, hermanos en Cristo, que podamos compartir, ¿verdad?, este estudio con todos nuestros contactos para que de esa manera podamos difundir la sana doctrina. Les invitamos para mañana sábado, Canal 37, amigos. Queremos decirles que la Iglesia de Cristo en Vía Alemania, que se reúne el Gallo más Gallo de Limón Montenegro, una cuadra al sur, tiene un programa de media hora en el canal, un programa de televisión de media hora en el canal 37, Extra Plus, mañana sábado. Te invitamos a que nos mires. Mañana sábado, canal 37, Extra Plus, 6 de la tarde, el programa Nicaragua para Cristo, donde vamos igualmente a estar siendo edificados por medio de la palabra de nuestro Dios y Señor. ¿Va a ser la oración, hermano? Ok, bueno. Bien, vamos entonces a elevar la oración final. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este pequeño momento que usted nos ha dado para escudriñar tu palabra. Es corto el tiempo, mas sin embargo, su significado, el resultado es grande para nosotros. Es mucha edificación, hay mucho conocimiento que nos ayuda a fortalecer el espíritu. En este pequeño momento hemos sido fortalecidos, edificados por medio de tu palabra y de tu mensaje. Dios eterno, permite que todos los que han escuchado esta palabra la comprendan, la entiendan y puedan ir aumentando más su conocimiento. Rogamos, Señor, que bendigas a tu pueblo, bendice tu iglesia aquí en Nicaragua, bendice nuestra nación, líbranos siempre de todo mal, de toda enfermedad, de todo peligro, en medio de tantas tribulaciones, en medio de tantas adversidades. Sácanos victoriosos, Señor, con tu poder, con esa mano poderosa, con esa guía que nos das de tu palabra. Sabemos que alcanzaremos la victoria en Cristo nuestro Señor. Te damos gracias por todo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.